También, la idea de hoy es ver temas calientes, temas que tienen proporción de preguntas importantes. De hecho, vamos a empezar con EPOC, que para que se den una idea, estadísticamente hablando, se ha llevado entre dos y algún año hasta cuatro preguntas de examen. Con lo cual es el tema número uno a ver con el tema de hoy, sin dudas. Y tenemos una guía nacional para el diagnóstico y tratamiento de POC, que es una guía basada en la evidencia científica, que juntó un poco la evidencia que hay en distintas partes, en distintas guías y en distintas situaciones. Bueno, va a ser nuestra guía para esto. Cualquier cosa, obviamente, me pregunta. Bueno, empecemos con el diagnóstico y manejo de la POC, que tiene dos polarizaciones. Una es el paciente bronquítico crónico, que es el que tiene tos productiva crónica de 3 meses de evolución durante 2 años consecutivos. Y otro es el enfisema, que es el que destruye los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal con destrucción de las paredes y sin fibrosis evidente. ¿Se ha preguntado esto? No. No, tampoco se preguntó que puede aparecer el bronquítico crónico solo, el enfisematoso solo, o las dos cosas juntas. ¿Sí? Ahora, empezamos las preguntas de examen. ¿Cuál es el primer estudio diagnóstico para pedir en un paciente con sospecha de POC? Sin dudas, la respuesta correcta es espirometría con prueba broncodilatadora, ¿sí? O espirometría pre y post broncodilatador. No caer en la tentación de contestar radiografía de tórax, ¿ok? ¿Por qué? Porque la espirometría se anticipa en el diagnóstico. Segunda pregunta, ¿cuál es el patrón espirométrico típico de un paciente EPOC que tenga una espirometría con una relación BEPS1 sobre CBF menor al 0,7 a un post-broncodilatador? Que diga todo esto, ¿sí? Esos dos conceptos se han preguntado. Una vez que yo tengo ese patrón obstructivo, es decir, del menor al 0,7, y que sé que es fijo, es decir, que es post-broncodilatador, no hay cambios típicos de un paciente con EPOC, yo puedo ir Discúlpame, a mirar el BEFS1, ¿sí? Volumen expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración, para marcar la gravedad de la EPOC. ¿te puedo Y hacer voy a una decir, consulta? sí, dale. El 07 ese de recién, ¿podría decir en la pregunta 70% lo mismo o Sí, no? por supuesto, Ah, sinónimos. cero coma bien, siete y 70% son sinónimos. Sí, listo, gracias. bien. BEPS 1 mayor o igual al 80% leve, menos de 80 y mayor o igual a 50 moderado, severo menor al 50%. ¿Sí? Es poco, es grave. Entonces, empieza esta guía que tiene muchas recomendaciones basadas en la evidencia científica y que han sido preguntas de examen. ¿Sí? Porque todo muy lindo que el primer estudio es la espirometría, la pregunta es ¿cuándo la voy a pedir? ¿Cuándo la voy a pedir? Y la realidad es que si hay síntomas respiratorios crónicos, ¿sí? Sea el fumador, el paciente fumador actual, sea exfumador, con que haya fumado en algún momento de su vida y tenga 3 o más meses de síntomas respiratorios crónicos como disnea, sibilancias, tos, expectoración, tendría que pedir una espirometría. ¿Tá? Y la otra, que fue pregunta de examen, es esto: tener una carga tabáquica de 40 paquetes año o más. Fue la respuesta correcta respecto a quién de los siguientes pacientes usted le pediría una espirometría. Y fíjense que esto de carga tabáquica, yo le agregaría acá el carga tabáquica acumulada mayor o igual a 40 paquetes año. Porque esto incluye al que es fumador, al que dejó de fumar, pero su cuerpo tiene esa carga tabáquica acumulada, al que tiene síntomas y al que no tiene síntomas, y al que no tiene síntomas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que obvio que la principal causa de EPOC es el tabaquismo, por supuesto, y después con que tengamos una idea de cómo hacer el cálculo de carga tabáquica, que o casualidad también fue pregunta de examen en forma de un caso clínico para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? El cálculo de carga tabáquica se hace con el número de cigarrillos día que fuma o fumaba el paciente por los años de fumador
dividido 20. Entonces, si yo tengo un paciente que fumó 20 cigarrillos por día durante 40 años de su vida, dividido 20, me queda el numerador 20 para simplificar con el denominador 20 para simplificar. 1 por 40 me da 40. Entonces, como la carga tabáquica es de 40 paquetes año o más, tenga o no tenga síntomas, yo ya estoy autorizado a pedir una espirometría. ¿Por qué? Porque como el cuerpo acumula tanta carga de tabaco, es una posibilidad real que tenga EPOC por más que esté asintomático. Por más que esté asintomático. ¿Por qué estudiamos todo esto? Porque no se hace espirometría de screening como rastreo poblacional, es importante. Y bueno, otra forma de verlo de la carga tabáquica es el número de atados de 20 cigarrillos por día, simplificando el denominador por los años de fumador. ¿Sí? Si fumó dos atados de 20 cigarrillos por día, es decir, 40 cigarrillos durante 20 años de su vida, también va a tener 40 paquier de carga tabáquica. Bien. Esto no se preguntó y tiene que ver con el cuestionario CODE. Fíjense que hay un poquito menos de evidencia científica. No les preguntan qué evidencia científica tiene tal cosa, por supuesto que no, pero a mayor evidencia científica es más preguntable el concepto, ¿no? Cuestionario CODE. CODE quiere decir cuestionario de detección de POC. CODE quiere decir cuestionario de detección de POC. Y bueno, tiene que ver un poco con 6 preguntas, donde el paciente va contestando sí y no, porque está bueno para que lo vaya contestando en la sala de espera. Si contesta 4 cosas o más que sí, hay que pedir una espirometría. Si contesta las 6 cosas que no, tiene muy buena especificidad para decir que no tiene una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias. ¿Sí? Esto no se pregunta. Bueno, esto puede preguntarse perfectamente porque tiene que ver con la indicación de espirometría en un paciente que no es fumador ni exfumador. ¿Existe el EPOC en un paciente no fumador? Sabemos que sí, pero que es bastante menos frecuente. Por lo tanto, ¿cuál sería el paciente para incluir dentro del estudio de espirometría? Otra vez, síntomas respiratorios crónicos, la bisagra son los 3 meses, ¿sí? Asociados a algún factor de riesgo para desarrollar EPOC distinto del tabaco. Exposición ambiental, exposición al humo de biomasa, que es el humo de leña, ¿sí? Eh, tanto hogareño como laboral, exposición a polvo y partículas, que sea un fumador pasivo de más de 20 horas por semana, que tenga antecedentes personales de tuberculosis, de infecciones a repetición en la infancia, asma no controlado, historia familiar de POC grave o déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Tá? Todos esos pacientes también merecen una espirometría. Pero recuerden que necesito que tenga síntomas respiratorios crónicos, 3 meses o más, de causa no clara, ¿no? De causa no clara. Em, Espirometría. Bueno, acá tiene que ver la cuestión con la orientación para la interpretación de la espirometría. Y lo primero que tengo que entender es que la espirometría es un estudio que evalúa volúmenes dinámicos. Cuando digo volúmenes dinámicos, digo lo que entra y lo que sale, ¿sí? Respiratorio forzado en el primer segundo de la expiración, por ejemplo, la capacidad vital forzada. Entonces, es pregunta de examen también que ustedes manejen bien esto de la espirometría, porque si les plantean un casito clínico, tienen que estar cancheros, digamos, para resolverlo. Entonces, si ustedes les ponen, por ejemplo, em, un caso de este tipo, lo primero que tienen que mirar, y está bueno porque se los ponen en orden de cómo tienen que ir a resolver la pregunta choice, porque uno dice, ¿por dónde arranco en un caso así? Y si arranco mal, tal vez me confundo el razonamiento. Lo primero que voy a mirar es el índice BEPS-1 sobre CBF, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me da menos del 70% o menos del 0,7, que es lo mismo, es un patrón obstructivo, ¿sí?
Causa de patrón obstructivo, estamos hablando de POC. Podríamos llegar a hablar de asma, vamos a ver que hay una diferencia importante ahora cuando veamos asma. O bien, los pacientes que tienen bronquiectasias suelen también tener patrón obstructivo. Tal vez me encuentre con un BEFS1 sobre CDF normal, con lo cual puede ser un paciente normal o puede ser un paciente que tenga alguna restricción asociada, eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo segundo que voy a mirar es la capacidad vital forzada, porque si yo tengo un patrón obstructivo con capacidad vital forzada normal, es un obstructivo puro el paciente, ¿sí? Y como vimos recién cuando hablamos de la clasificación de gravedad de la EPOC, inicialmente el BEF1 es normal, es decir, tiene un BEF1 del 80% más del esperado para tu género, edad y talla, ¿tá? O bien puede ir disminuyendo el BEF1, este, marcando gravedad. ¿Tá? Pero inicialmente cuidado, porque el patrón obstructivo en etapas iniciales o leves es normal. A mayor gravedad de la obstrucción, menor BEPS1. Respecto al restrictivo, y acá te pone un asterisco, porque a veces hay que confirmarlo con volúmenes pulmonares, como la capacidad pulmonar total que se mide por pletismografía, eso es un poco más complejo, pero es una buena orientación, la verdad. Que yo tenga un BEPS1 normal y que la capacidad vital forzada esté baja, que es lo normal, 80% más de la esperada para tu género de edad y talla, si baja por debajo de 80, está disminuida. Y acá es donde muchos cometen el error de por no haber seguido este orden que estamos planteando de cómo leerlo, pueden caer en la tentación de ver un BEF1 bajo, contestar patrón obstructivo y caer en un error, ¿sí? Porque recuerden que si yo tengo menos capacidad vital forzada, proporcionalmente voy a tener menos BEF1. Entonces, yo lo que me define si el paciente es obstructivo o no es el índice BEF1 sobre CBF. ¿Tá? El más fácil es el mixto o obstructivo con disminución de la capacidad vital forzada, que va a tener patrón obstructivo y va a tener disminuida la capacidad vital forzada. ¿Sí? En forma consecuente, obviamente también va a tener baja el BEF1. Con los valores normales, fíjense que con el índice BEF1 sobre CBF o índice de Tifenó, se los han puesto también así en el examen, índice de Tifenó, eh, la relación es mayor o igual al 70%, como normal, o mayor o igual al 0,7, y baja menos del 0,7. Pero porque es un índice, porque es una relación, ¿sí? No son valores absolutos. A diferencia de lo que estamos viendo acá en capacidad vital forzada, 80% más del predicho para tu género, edad y talla, o el BEPS1, donde otra vez el valor normal es 80% más. ¿Sí? Digo para simplificar y ahorrar un poco de memoria. Después, esto de hacer una evaluación multidimensional de los pacientes con EPOC, bueno, la realidad es que la gravedad de la EPOC, que yo te diga EPOC leve, moderado, grave, solamente según el BEPS1, y la verdad que es un poco, es una evaluación muy sesgada, muy parcial, porque hay otros factores que influyen. Yo tendría que ver, por ejemplo, las exacerbaciones, las comorbilidades y demás, pero ningún índice pronóstico se sirvió para definir toma de decisiones. Por ahora lo único que ayudó es el BEPS1, así que vamos a manejarnos según eso. Entonces, por eso la guía dice acá que están las guías latinoamericanas que arman la clasificación BODE, la B es de BMI, la O es de obstrucción, medida por el BEPS1, la D es de la disnea, la E es el esfuerzo en la prueba de la marcha, de la caminata de los 6 minutos. Los subtipos de las guías norteamericanas Gold, A, B, C y D, y los fenotipos españoles de la guía GESPOC. Están todos fenómenos, pero fíjate, te dice una síntesis argentina de esta cuestión. Dice que la evaluación es complementaria pronóstica o es para estudios de investigación porque no están validados en población argentina. ¿Tá? No están validados en nuestra población. Entonces,
Yendo a una de las cosas más importantes, eh, por lo menos de esta primera etapa, sin duda creo que esta es la diapositiva más importante, o por lo menos el resumen de los conceptos más importantes que se tienen que llevar, porque, bueno, ha habido proporción de preguntas que buscan que ustedes manejen bien este cuadrito, ¿sí? ¿Por qué? Y porque todos los pacientes con EPOC, yendo de abajo para arriba, deberían dejar de fumar, ¿sí? Está claro que, y esto lo complementamos con cesación tabáquica, que un paciente que fuma un cigarrillo por día tiene mayor mortalidad que un paciente que fuma cero. Así que siempre es un buen momento dejar de fumar para bajar tu mortalidad. Educación para el automanejo de tu enfermedad crónica, hay que convivir con esta enfermedad y poder manejarla bien. Tiene que estar con vacuna antigripal todos los años y tiene que recibir vacuna antineumocóxica, por supuesto, también. Y tiene que hacer 30 minutos de actividad física aeróbica diaria. Eso nos vendría bien a todos. A una época le viene bárbaro. ¿Sí? Bueno, de los asintomáticos, la idea es, y esto, el otro día me mandaban una pregunta que les planteaba un caso clínico de un paciente con EPOC. La realidad es que un EPOC que no tiene síntomas no tiene por qué iniciar tratamiento y en todo caso debería recibir la vacunación antigripal y antineumocóxica. ¿Sí? Una pregunta que planteaba así, un paciente que tenía claramente un diagnóstico espirométrico de EPOC, pero que estaba sintomático, ¿sí? Entonces, no tendría por qué iniciar tratamiento. ¿Mm? Doc, Ah, sí. una pregunta, y por más que no sea tratamiento farmacológico, tampoco tiene que hacer ninguna rehabilitación eh, respiratoria, digamos, o Y alguna bueno, ESO, ahí eso algo. lo vamos a ver, pero la rehabilitación respiratoria es a más grave está tu EPOC, más beneficio demostrado de la rehabilitación respiratoria. ¿Sí? Entonces, yo lo que les puedo asegurar es que un paciente que tiene EPOC y no tiene síntomas, muy grave su EPOC no va a estar. ¿Sí? Puede ser que tenga EPOC, ¿ok? Pero seguramente no sea grave. ¿Ah? Y eso tiene que ver ahora cuando veamos el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacerle? Esto. Lo mejor que puede hacer por un EPOC que no tiene síntomas y que está en un EPOC leve o arañando el moderado, ¿qué es? Que deje de fumar, que pueda manejar su enfermedad crónica, vacunarlo, que haga un poquito de actividad física. En realidad ya le estoy recomendando algo de actividad, ¿entendés? Así que sí, pero por la recomendación general que va para todos. Ahora, si empieza con síntomas, como tos, expectoración, disnea, ¿sí? MRC es una clasificación de la disnea. Mayor igual a 2 es cuando caminás más lento que otra persona, pero por disnea. Pero que no sea un EPOC grave, porque vamos a ver que en el EPOC grave automáticamente le ponemos tratamiento. ¿Y por qué le ponemos tratamiento? Porque un EPOC grave no va a estar asintomático. Un EPOC grave tiene síntomas, se exacerba, entonces tengo que ser un poco más agresivo. Entonces, EPOC crónico, que no es un EPOC grave, con síntomas, debería iniciarle broncodilatores de acción corta, tipo beta 2 adrenérgicos de acción corta, tipo salbutamol, y o antimuscarínicos, tipo hipertropio, de acción corta reglados, por ejemplo, fijos cada 6 horas, o a demanda, los famosos rescates con salbutamol o hipertropio. Ahora bien, si el enunciado dice que el paciente tiene un BEFS1 menor al 50%, si el enunciado dice que el paciente tiene dos o más exacerbaciones por año, ¿sí? Yo debería indicarle un LAMA en forma preferencial. Y ahí tienen un gran modelo de pregunta de examen. Un EPOC que tiene BEF menos de 50 y o dos o más exacerbaciones por año, y les agrego una más. O bien, pregunta de examen, que no respondió con los broncodilatadores de acción corta, son las tres indicaciones para iniciar un LAMA en forma preferencial. ¿Qué es un LAMA?
Un LAMA es un antimuscarínico de acción larga. Un LAMA es un antimuscarínico de acción larga. ¿Cuáles son los ejemplos de antimuscarínicos de acción larga? El más importante y conocido es el tiotropio. Otro buen ejemplo es el glicopirronio. ¿Sí? La evidencia científica le da un poco más de peso por sobre los otros broncodilatadores. Pero si no, puedes usar otros broncodilatadores de acción larga, fijos todos los días de su vida, como los LAVA, ejemplo, salmeterol, formoterol, un ultralava, ejemplo, indacaterol. Nunca usamos corticoides inhalados en monoterapia con EPOC, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene asma asociado, vos le puedes dar, por ejemplo, un broncodilatador de acción larga y asociarle un corticoide inhalado, pero porque tiene asma, ya tiene otra enfermedad, ¿sí? Si no, corticoides inhalados en monoterapia en EPOC, no. Y llegamos a un concepto de que el eje del tratamiento crónico de un EPOC son los broncodilatadores y no los corticoides inhalados. Eso nos tiene que quedar claro. Después, ¿qué pasa si, yo al paciente lo tengo con este tiotropio, que es un LAMA, y a pesar de esto no controla los síntomas y o sigue teniendo dos o más exacerbaciones por año? Bueno, la evidencia científica dice que ese paciente se beneficiaría con que yo adicione un segundo fármaco inhalado. Es decir, pase de monoterapia de acción crónica a una doble terapia inhalada. Y ahí no se prefiere ninguna combinación por sobre la otra. Repito, ahí no hay combinación preferencial de una por sobre la otra. Sí, está bueno que entiendan que cuando yo veo el signo más es porque hay dos aerosoles separados y cuando ven una barra lateral es que los dos fármacos están en el mismo dispositivo aerosol. ¿Está? Bien. Si a pesar de la doble terapia el paciente no me controla los síntomas y o tiene dos o más exacerbaciones por año, la evidencia científica me autoriza a ponerle tres fármacos inhalados, ¿sí? Y ahí es fácil porque va a ser un antimuscarínico de acción larga, va a ser un beta 2 agonista de acción larga, puede ser así o ultralava. ¿Cuál es la diferencia entre lava y ultralava? Que el lava se da 2 veces por día, cada 12 horas. Y el ultralava, como tiene 24 horas de vida media, se da solo una vez por día. Es más nuevo, más cómodo y más caro. ¿Ah? Y un corticoide inhalado. Y un corticoide inhalado. ¿Ah? Así que, fíjense cómo el tratamiento en un paciente con EPOC crónico, fuera de una exacerbación, que es otro capítulo de la medicina que vamos a ver en un ratito, es aditivo. ¿Y según qué? Según lo que demostró la evidencia científica, que es que el tratamiento de estos pacientes con EPOC mejoran los síntomas y bajan las exacerbaciones. ¿Ah? La rehabilitación respiratoria, un poco les adelanté, a mayor gravedad del paciente, más beneficio de la rehabilitación, mucho beneficio en el grave, un poco menos en el moderado, y en el leve ni está estudiado. Otros tratamientos, ¿cuáles serían otros tratamientos? Y ponerle que con la triple terapia no va, pero ya estamos en el mundo excepcional, donde no son tratamientos recomendados para todos los pacientes, pero bueno, ejemplos de otros tratamientos serían, por ejemplo, los glucocorticoides vía oral, que como concepto general no se recomiendan, y otra es la teofilina, que como concepto general no se recomienda, solo es para casos muy seleccionados, muy seleccionados. ¿Mm? Ahora lo que vamos a hacer es un poco ir repasando y aplicando esto para ver un poco cómo se aplica. Pero es importante haber entendido esto, pues también cuando veamos lo que viene, después lo repasan directamente de acá. Entonces, manejo del paciente con EPOC crónica estable. Los broncodilatadores son el eje del tratamiento del EPOC. ¿Por qué? Porque bajan el tono de la vía aérea, bajan la hiperinsuflación dinámica y estática que genera la disnea. Respecto a los aspectos generales, si yo tengo un EPOC
que no es un EPOC grave, asintomático, repito que esto fue pregunta de examen, no hay que tratarlo. No, o sea, no hay que poner un tratamiento específico con broncodilatadores, ¿sí? En todo caso, le tenés que dar opción correcta, vacunarlo contra la gripe y el neumococo, ¿sí? Ahora, primero repasar, ¿no? Asintomático, o sea que no tiene tos ni expectoración crónicas, que como mucho tiene una disnea hasta MRC1. MRC1 es cuando hace o cuando hace grandes esfuerzos, o bien grado 1 si sube escaleras o camina rápido en el llano. Y sintomáticos es a partir de la disnea grado 2, caminas más lento que otra persona por disnea. Grado 3, caminas hasta 100 metros, hasta una cuadra y te falta el aire. Y grado 4, disnea al vestirse o bañarse, ¿sí? Ahí la disnea cardiológica, clase funcional 3 era el vestirse o bañarse, y clase funcional 4 era de reposo, hay una pequeña diferencia. Y bueno, también sería sintomático el que tiene tos, expectoración crónica. ¿Qué pasa con obstrucción leve o BEPS1 del 80% o más? Bueno, la idea cuál es, que si tiene BEPS1 normal, es poco probable que tenga síntomas. Pero bueno, si tiene disnea, si no tolera el ejercicio, ¿con qué lo manejaría? Con broncoletales de acción corta, ¿sí? Tipo salbutamol o hipratropio, perdón, a demanda o fijos, ¿sí? ¿Y por qué digo y o? Porque se pueden usar solos o combinados, ¿sí? Están nombres comerciales Convivent, ¿sí? Pues están los dos juntos o demás. Les adelanté y repito, no usamos corticoides inhalados en monoterapia. En monoterapia, después en los combinados lo van a ver, pero en monoterapia y menos en un leve, no hay evidencias de beneficio. ¿Qué pasa con un EPOC ya moderado? El EPOC moderado tiene BEPS1 menos de 80, pero tiene 50 o más. Entonces, si el paciente tiene síntomas, si el paciente tiene síntomas, la idea es manejar la disnea, la intolerancia al ejercicio, igual que vimos antes, con salbutamol y ipratropio en forma fija o a demanda. Hasta acá fue el modelo de una pregunta de examen. Un paciente que tenía un BEPS1 del 60%, que tenía disnea de esfuerzo, tos, expectoración crónicas, y que no respondía con el manejo con salbutamol e hipertropio en forma continuas, ¿sí? Entonces, ahí la idea es que cuando esto ocurre, tengo que iniciarle un lama en forma preferencial. Tengo que iniciarle un lama en forma preferencial. ¿Ah? Bien. Em, Después, ¿la idea cuál es? No hay un tiempo establecido para definir la falta de respuesta, porque esa es una pregunta que uno se hace. ¿Cuánto tiempo debería pasar desde que el paciente empiece un tratamiento nuevo para decir, che, no respondió? En la práctica decimos 3 meses, ahí dice 2, 3 meses, creo que 3 meses es como un buen periodo para decir que no hubo respuesta. Abajo de eso tienen buenos ejemplos, fíjense, ejemplos de LAMA, tiotropio, glicopirronio, ejemplos de LAVA, salmenterol, formoterol, ultralava, indacaterol, bilanterol. Y después están los combinados con corticoides inhalados. ¿Qué pasa con las exacerbaciones? Les adelanté que cuando un paciente tiene 2 o más exacerbaciones por año, se recomienda usar un LAMA en forma preferencial. ¿Y por qué tanto LAMA en forma preferencial? Y porque la evidencia dice que bajan más las exacerbaciones que el resto. Encima, si es un bronquítico crónico, fisiopatológicamente se va a ver más beneficiado con el LAMA. ¿Por qué? Y porque el bronquítico crónico es un paciente broncorreico. Y el efecto antimuscarínico lo que hace es disminuir la broncorrea. Disminuir la broncorrea. ¿No? Muy bien. ¿Qué pasa con este paciente que yo lo tengo con el tiotropio, el rescate con salbutamol y a pesar de eso no me controla las exacerbaciones y o tiene 2 o más exacerbaciones por año? Es el momento de agregar un segundo fármaco, no prefiriéndose ninguna combinación por sobre la otra. ¿Sí?
Bueno, respecto al EPOC grave, BEFS1 menos de 50, dijimos que, como en general ya la situación es más compleja, iniciamos directamente con un LAMA en forma preferencial fijo y con rescates con salbutamol según sea necesario. ¿Mm? ¿Qué pasa con el salbutamol y el hiperatropio, es decir, los broncolaterales de acción corta? ¿Podría manejar a un EPOC grave BEFS1 menos de 50 solamente con salbutamol, solamente con hipertropio? De rescate está perfecto. Rescate para algún episodio de disnea, de tos, de expectoración, está fenómeno. Ahora, de tratamiento fijo, manejarlo solo con salbutamol cada 6 horas al paciente, o hipertropio cada 6 horas. ¿Estaría bien? Mira, está bien si no tenés los de acción larga disponibles. ¿Por qué? Porque los de acción corta controlan bastante bien los síntomas, pero no reducen las exacerbaciones. Así que por eso, siempre que tengas disponible uno de acción larga, preferentemente un LAMA, indícaselo. Bien, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un BEF1 menor del 50%? ¿Sí? Eh, y no respondieron con un LAMA o un LABA. Bueno, la idea es que pueden pasar a tratamiento doble, ¿sí? Y si no respondieron con el tratamiento doble, este grave, puede pasar a un tratamiento triple, inhalado. ¿Por qué? Porque hay un pequeño beneficio, pero lo hay, en reducción de exacerbaciones, mejoría de la calidad de vida, disminución de los síntomas, pero aumentando los costos. Una cuestión que no charlamos. ¿Por qué el corticoide inhalado? ¿Por qué el corticoide inhalado no se usa en forma inicial en monoterapia y recién aparece en las combinaciones de 2 o 3 fármacos inhalados? El corticoide inhalado tiene el problema no solamente de aumentar la candidiasis oral, sino también que aumenta las neumonías en un paciente con EPOC. Por eso se reserva para los pacientes que no están teniendo buena respuesta con otros fármacos, porque disminuyen las exacerbaciones y demás, porque bueno, el beneficio sería superior al riesgo potencial de que haga una neumonía, ¿sí? Y la otra, que fue pregunta de examen, es que si ustedes tienen un paciente que tiene POC, por ejemplo, y está con un LAMA, con un antimuscarínico de acción larga, y en el enunciado dice que no controla los síntomas, pero que tiene antecedentes de asma, tiene eosinofilia, asma en la infancia, datos de que pueda tener algo tipo asma asociado, como habíamos visto al principio, yo le podía asociar, ahí sí, un corticoide inhalado. Ven esta famosa de lava con corticoide inhalado, si coexiste asma. ¿Sí? Esa es donde jugarían un papel los corticoides inhalados. Si coexiste asma o ya en los escenarios de doble o triple terapia, donde el riesgo de la neumonía es menor al beneficio potencial de intensificar el tratamiento. Bien. Mm, mm, mm. Bueno, esto es lo que no tienen que saber, ¿sí? Porque esto de las dosis y demás es un exceso, ¿sí? No es la idea. No está mal tener una idea de las contraindicaciones. Por ejemplo, en los pacientes, hablamos tanto del AMA, tanto antimuscarínico. Bueno, cuidado que el efecto antimuscarínico aumenta la presión intraocular, por eso está contraindicado en glaucoma de ángulo estrecho y retiene orina, por eso si yo tengo cualquier hiperplasia prostática o obstrucción del cuello vesical no tratados, bueno, debería el paciente recibir el tratamiento de la obstrucción vesical antes de el antimuscarínico, porque puede gatillar una retención de orina. Respecto a los otros tratamientos farmacológicos, les adelanté que se sugería no usar corticoides. Se sugería no usar corticoides y se los repito. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la ecuación riesgo-beneficio es muy fina, posiblemente sean mayores los riesgos que los beneficios potenciales. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el candidato?
y el que no se pudo estabilizar con otras medidas terapéuticas, se quedó con triple terapia y no arranca, sería una alternativa para mejorar el VEF1 y la distancia recorrida, es lo único que demostraron, lo único que demostraron. Y vamos a ver que cambiaste una enfermedad por otra, ¿no? Siempre por la mañana, porque a la noche pueden dar insomnio, y son diabetogénicos, aumentan la presión, la miopatía esteroidea, posibilidad de osteoporosis secundaria, inmunosupresión. Cambiaste una enfermedad por otra. A tal punto que si al paciente le vas a dar 15 miligramos por día o más de metilprednisona equivalente, deberías hacer una PPD y si la PPD es positiva, hacerle quimioprofilaxis con isoniazida. Si encima toma más de 20 miligramos por día de metilprednisona por más de un mes, debería recibir profilaxis con trimetoprima sulfamethoxazol como si tuviese HIV-Sida. No usar teofilina, ¿sí? Por los importantes efectos adversos y la baja eficacia, o sea, no usar teofilina de forma reglada, pero bueno, usos excepcionales en EPOC grave que no respondieron con la triple terapia o que no pueden usar fármacos inhalados porque pueden usar comprimidos. Problemas de la teofilina, estrecho índice o ventana terapéutica, menos de 10 no tiene eficacia, más de 20 toxicidades. Toxicidades graves, arritmias, convulsiones. Arritmias, convulsiones. Interacciones medicamentosas y demás. No se preguntó lo de la teofilina y los corticoides, me parece que no va al punto. Respecto a la rehabilitación respiratoria que me habían preguntado, grave o severa, BEF1 menos de 50, súper recomendado los programas de rehabilitación respiratoria. Fíjense cómo el paciente mejora la disnea, la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida y hasta las exacerbaciones e internaciones. ¿Qué pasa con un EPOC moderado? Bueno, la evidencia no es tan alta como para un EPOC grave, pero también se la tenés que ofrecer igual. Rehabilitación respiratoria es que vaya a un lugar donde hay kinesiólogos y por ahí algún neumonólogo, fisiatra que coordina y hacen ejercicios de rehabilitación. ¿Cuál es la idea, gente? Que estos pacientes son progresivamente, es una discapacidad el EPOC, donde cada día te vas moviendo menos por la disnea, te pones más miopático, atrófico y demás, y terminás sentado en el sillón que no te podés levantar de la disnea con el tubo de oxígeno. Esa es la idea. Por eso la importancia de que deje de fumar el paciente para no llegar a ese punto. Y por eso se los preguntan, por eso es pregunta de examen, porque hoy las generaciones como la de ustedes, la prevalencia de tabaquismo se derrumbó espectacularmente, por suerte. Y por eso el complemento de la guía de tabaco, porque son enfermedades absolutamente prevenibles, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos toda una cohorte de pacientes que hace 40, 50 años fumaba, estaba de moda, eras cancheros y fumabas, entonces hay un ejército de pacientes con EPOC dando vueltas de entre 60 y 85 años, ¿sí? O les diría entre 50 y 85 años. Bueno, hacer un poquito de actividad física en la vida cotidiana, intensidad leve a moderada según tu capacidad, te va a bajar la mortalidad, te va a bajar el riesgo de exacerbaciones, sin dudas, sin dudas. Al menos 30 minutos diarios. Y después, bueno, la rehabilitación respiratoria podría empezar inclusive durante la internación en un EPOC grave. Oxígeno domiciliario. Volvieron las preguntas de examen. ¿Cuándo indicarían ustedes oxígeno crónico domiciliario? Bueno, lo primero que nos plantea la Guía Nacional de POC es que si el paciente tiene BEPS1 menos de 50 o tiene en valores absolutos menos de 1,5 litros, cianótico, policitemia, coágulos pulmonares, habría que saturarlo y sí. A mí lo que me importa es que, más que eso, entiendan que un paciente POC crónico, fuera de una exacerbación que satura 92% o menos al aire ambiente, hay que hacer una gasometría arterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin esa gasometría arterial programada, tiene algunos datos que vamos a ver ahora, hay que prescribir el oxígeno domiciliario. En general, 88 de saturación corresponde con 55 de PO2 y cuidado porque si tu paciente tiene POC
o mejor dicho, no tiene EPOC grave y desatura mucho, tal vez la causa de la desaturación no sea el EPOC. ¿Sí? En general coinciden estos valores de desaturación, menos de 90% al aire ambiente, con el paciente que tiene EPOC grave, ¿no? BEF-1 menos de 50. Entonces, vamos a las preguntas de examen. Oxígeno domiciliario, EPOC crónico fuera de una exacerbación, con oxígeno, PO2, perdón, de 55 o menos, prescribir oxígeno domiciliario entre 15 y 24 horas por día. ¿Por qué? Porque eso baja la mortalidad, por eso se los preguntan. ¿Ah? Si en general se le da al paciente el concentrador de oxígeno, pasa que depende de la electricidad, es más seguro, es costo efectivo, pero si hay problemas de luz, tiene que tener un tubo de oxígeno de resguardo. ¿Sí? Tubo de oxígeno, riesgos de incendios y explosiones, cuidado. ¿Y qué estamos buscando? Y la idea es que el paciente se mantenga con una PO2 mayor a 60, saturando más de 90, estamos bien, estamos bien. ¿Sí? Si satura 90, 91 de hipoxemia, no se va a morir. La segunda indicación de oxígeno domiciliario que tienen que saber es PO2 entre 56 y 60, ¿sí? Que esté asociada a una de las siguientes: cor pulmonale, ¿sí? Manifestado como insuficiencia cardíaca derecha, policitemia secundaria, hematocrito mayor al 55%, y o hipertensión pulmonar. ¿Sí? También esta indicación, que es un poco más flexible en el rango de PO2, pero exige otra condición clínica asociada, baja la mortalidad. Baja la mortalidad. ¿Sí? Así que bueno, esas dos indicaciones las tenemos que saber. Después, acá en la recomendación 30 dice un detalle, que es que hablamos mucho del oxígeno domiciliario y el paciente por ahí, perdón, de la rehabilitación respiratoria. Por ahí el paciente no cumple criterios de oxígeno domiciliario, pero cuando va a hacer la rehabilitación respiratoria desatura, bueno, le podés apoyar la rehabilitación respiratoria con oxigenoterapia. Doc, Sí, te puedo hacer una sí, consulta, no sé si lo dale. preguntaron o no, pero es para entenderlo. Cuando hablamos de oxigenoterapia domiciliaria, ¿estamos hablando del paciente que está internado y se va a la casa y ahí le indican eso? ¿O es el paciente que ya está en su casa con EPOC Mira, diagnosticado y lo van a mira, controlar? hay dos cuestiones. Cuando yo les hablo de oxígeno crónico domiciliario, les estoy hablando del paciente fuera de una exacerbación. Distinto es el caso de una exacerbación de POC, como les dije, es otro capítulo de la medicina que muchas veces empuja al paciente a la internación y a la hora de definir el egreso de la institución donde está internada o internado el paciente, todavía no logró independizarse de la oxigenoterapia y por ahí le pedís un sostén con oxígeno en la casa, pero por ahí ese sostén es transitorio. Yo lo que les estoy hablando es de un paciente que va al consultorio y se mantiene con esos valores. Eso es oxígeno crónico domiciliario. Distinto de lo que por ahí me estás planteando vos, que tiene que ver con unos cuidados domiciliarios después de un egreso, en los cuales muchas veces en 1 o 2 meses por ahí el paciente se independiza del oxígeno o no. ¿Sí? Eso lo va a definir el tiempo. Pero eso es un poco más fino y más dinámico y por lo tanto menos preguntable. Acá estamos hablando de criterios, digamos, fijos y taxativos de que el paciente tiene que recibir oxígeno domiciliario. Un tipo que crónicamente te maneja esos valores debería recibirlo. Y por supuesto que el reagudizado, que también tiene esos valores, también, pero debería ser transitorio, a diferencia del EPOC crónico que hablamos recién. ¿Sí? Bien. Gracias. Bien. Inmunizaciones. También se preguntó, ¿sí? Vacunarlo contra la gripe todos los años y vacunarlo contra el neumococo. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Bueno, si el paciente, el diagnóstico se hace antes de los 65 años, le vamos a dar una dosis de la vacuna antineumocóxica 13 valente y al año una dosis de la vacuna 23 valente, un año, digamos, como mínimo que tiene que pasar un año. Si por error le dieron primero la 23 valente, bueno, no pasa nada, al año le das la 13 valente. Y listo. Ahora bien, cuando cumple 65 años, si pasaron 5 años de la última 23 valente y un año de haber recibido la 13 valente, le das un refuerzo con la 23 valente y listo. Y listo.
Ahora, si empezó después de los 65 años el esquema de vacunación, bueno, es lo mismo pero sin el refuerzo, pues no van a necesitar recibir ningún refuerzo. Le das una 13 valente, esperas un año y le das la 23 valente y no va a necesitar refuerzo si empezó después de los 65 años. ¿Por qué esto? Y porque hay mayor riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva, sepsis, meningitis, bacteriemia, sobre todo si fuman. Así que el esquema de vacunación, bastante práctico, bastante lineal, y lo tenemos que conocer. ¿Qué pasa con las exacerbaciones de POC que me preguntaban recién? Les decía, son como otro capítulo de medicina. Una cosa es un EPOC crónico y otra cosa es un EPOC que te viene al sistema de emergencias, a la guardia, o puede venir también al consultorio diciéndote, mira, a mí crónicamente tengo a veces una falta de aire, un poco de tos, un poco de expectoración, expectoro algo, tengo tos. Pero en los últimos 3 4 días estoy tosiendo para el campeonato, el volumen de lo que expectoro es mucho más, se me puso más verde la expectoración, me falta mucho más el aire para bañarme, para vestirme. Bueno, entonces ahí estoy frente a una exacerbación de POC, que es el aumento de los síntomas crónicos más allá de la variabilidad diaria habitual, ¿sí? La diferencia es totalmente análoga a la que es la exacerbación asmática. Aumento de los síntomas de esta enfermedad crónica, más allá de la variabilidad diaria habitual. Si yo le hago una radiografía de tórax, no va a tener neumonía, no va a tener neumonía, ¿sí? Eh, y esta guía argentina me va a hablar un poco del manejo ambulatorio. Después vamos a hablar del internado. Pero en el ambulatorio es indiscutible que voy a mantener el tratamiento inhalado de base. Primer dato. Segundo dato, si el paciente tiene 2 o más exacerbaciones por año, yo debería pensar en intensificar el mismo, pero eso es crónico. Así que si venía con tiotropio, el paciente se lo mantenemos. ¿Qué pasa con la ventilación no invasiva? Es de ámbito hospitalario, por eso no la vamos a ver acá. Y yo les pregunto, ¿qué veríamos si yo le hago una placa de tórax a un paciente con una exacerbación de POC? Bueno, no debería haber patología aguda agregada, porque si yo veo una opacidad nueva, es una neumonía en un paciente con EPOC. ¿Está? El paciente con exacerbación de POC, digo esto por el caso clínico de la pregunta de examen, tiene en la radiografía de tórax aumento de la radiolucidez, está bien negra, bien neumatizada la placa por el atrapamiento aéreo, sin signos de condensación pulmonar. Sin signos de condensación pulmonar. Y eso tiene que quedar claro. ¿Cómo los voy a manejar a estos pacientes? Con salbutamol, que es el eje del tratamiento y es pregunta de examen. Exacerbación de POC, el tratamiento pilar es el salbutamol, con o sin antimuscarínicos tipo hiperatropio, para el control de los síntomas. ¿Sí? Así que bueno, salbutamol en agudo, gran beneficio clínico. Todas las guías lo recomiendan. ¿Sí? Magnesio nebulizado no tiene evidencias de beneficio. ¿Sí? Y después tratamos de combinar, ¿no? De jugar con que si el paciente recibía un antimuscarínico crónico, de acción prolongada, se lo mantenemos y le agregamos el salbutamol para hacer mayor eficiencia, digamos, broncodilatadora. Mayor eficiencia broncodilatadora. Nebulizaciones o aerosoles, PAF, es lo mismo, es lo mismo. Si la saturación es severa, en general ese paciente está más cerca de la internación, la nebulización por ahí asegura que el paciente reciba el fármaco, ¿sí? No hay que coordinar la maniobra inhalatoria ni nada. Lo que sí, por favor, no ser guardiólogo, no nebulizar con oxígeno. De hecho, esta maniobra está contraindicada si el paciente tiene hipercapnia, porque la nebulización con oxígeno le mete alto flujo de oxígeno y puede eh, hacer perder el último estímulo que le quedaba para la ventilación, que era la hipoxemia, ¿sí? Entonces el paciente va a hipoventilar más. Es más seguro nebulizarlo con aire comprimido, ¿sí? Y si está hipoxémico, si está desaturando, empezar con oxígeno por cánula nasal a bajo flujo,
tipo la bigotera nasal. La idea es que reciba la menor dosis de oxígeno posible. El paciente con EPOC que lo lleve a una saturación de 90, PO2 de 60, con eso vamos bien. Siempre importante, ¿no? La definición de insuficiencia respiratoria es PO2 menor a 60. La definición de insuficiencia respiratoria es PO2 menor a 60, es gasométrica. Bien. Bien. ¿Qué pasa con la exacerbación de manejo ambulatorio que aumentó significativamente la disnea, pero que no llega a estar para una internación? Yo estoy autorizado a indicarle un ciclo breve de corticoides sistémicos, ¿sí? Entre 5 y 14 días de corticoides, no más de 14 días para no inhibir el eje suprarrenal. Este, entonces, bueno, ahí es donde el paciente tiene una ventaja en mejorar más rápidamente la función respiratoria, la recuperación de la acceleración es más rápida. Lo acompaño, lo apoyo con un poquito de corticoide. ¿Qué pasa con la exacerbación de POC de manejo ambulatorio y los antibióticos? Porque si yo le digo que no hay una neumonía, uno debería plantearse, ¿che, esto es infeccioso, es no infeccioso? ¿Qué es? Bueno, la mayoría de las exacerbaciones de POC son infecciosas. Existen las no infecciosas, pero la mayoría son infecciosas. Podemos discutir si es viral o bacteriana, y ahí tenemos una discusión interminable. Hay casi como un empate técnico, hasta por ahí un poquito más virales. Por eso la guía es práctica y te dice, ¿cuándo le damos antibióticos? Cuando aumenta la purulencia del esputo. Digo, es muy difícil que el paciente aumente la purulencia del esputo sin aumentar el volumen del mismo. O bien si hay signos de severidad. Signos de severidad sería que el paciente esté con uso de músculos accesorios, respiración paradojal, cianosis, inestabilidad hemodinámica, deterioro del sensorio, que obviamente que si tiene signos de severidad, el paciente lo vas a mandar a internar o por lo menos a evaluar en la guardia, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner antibióticos al que aumentó la purulencia del esputo o al que está clínicamente comprometido para no comerme una exacerbación bacteriana que yo le pudiese aportar mucho, ¿no? Bien. Y considerar siempre el diagnóstico diferencial de neumonía, que requiere antibióticos siempre, pero tiene que tener una radiografía con una opacidad alveolar nueva, ¿no? Doc, ¿y es antibiótica terapia empírica o algún cultivo? No, empírico, empírica. Pero tiene que cumplir las condiciones que acabamos de ver recién, ¿sí? Y los cultivos tienen un rendimiento muy bajo, muy bajo. ¿Qué antibiótico depende de la resistencia local? En general, la recomendación para esta guía es amoxicicloculánico, amoxicicloculánico. Después dice que las quinolonas tienen una eficacia equivalente, la famosa levofloxacina, pero aumentarían las resistencias, aumentarían los costos, por eso se sugiere reservar para casos seleccionados, ¿sí? Y en relación a lo de los cultivos que me decían, claro, yo le doy amoxiclavulánico una, dos, tres veces, pero si tiene exacerbaciones frecuentes o es un EPOC grave, hacemos el cultivo de esputo porque puede haber riesgo de un germen resistente. Pero no espero el resultado del cultivo para ponerle el tratamiento. Si cumple las condiciones, es decir, aumentó la purulencia del esputo significativamente o clínicamente está severo, le pongo antibiótico empírico. Este es un poco una integración sobre el manejo de la exacerbación de POC en el centro de salud, en el CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, donde se aumentó la disnea, aumentó la tos y o la productividad del esputo, más allá de la variabilidad diaria. Bueno, si no hay criterios de gravedad, lo puedo manejar en el Centro de Atención Primaria de la Salud. Eh, Mientras que si hay signos de gravedad, o yo creo que tengo otra cosa, como un TEP, una neumonía, un infarto, insuficiencia cardíaca, lo mando a nivel hospitalario, ¿sí? Si yo estoy en un centro de salud, bueno, si yo veo estas cuestiones, yo debería pedir una ambulancia con oxígeno, con médicos, si veo que la exacerbación de POC está grave, para llevarlo a un centro de mayor complejidad, donde en la, mientras espera la ambulancia o en la ambulancia puede ir nebulizándose con salbutamol e hipratropio, ¿sí?
Si está con acidosis respiratoria, con aire comprimido, por favor, le damos una dosis de corticoide y le ponemos un poquito de oxígeno, salvo que esté con signos clínicos de hipercapnia. ¿Mm? Si no tiene signo de gravedad, esto es lo que vimos. ¿Cómo hago el manejo ambulatorio? Salbutamol, con o sin hipertropia asociado, se aumentó la purulencia del esputo, antibióticos, base amoxiclavulánico, se aumentó significativamente la disnea, ¿sí? O no viene manejando bien la exacerbación, le podemos clavar un ciclo de corticoides entre 5 y 14 días. Si no mejora, lo mandas a internar. Y si se mantiene saturando más del 92% al aire ambiente, sin oxígeno suplementario, mejora clínicamente y demás, puede manejarse ambulatorio, prohibido fumar, mantenerle lo que venía tomando, típicamente tiotropio, rescates con salbutamol, ponerle corticoides, ponerle antibióticos y lo controlas en 24 o 48 horas. Si lo vuelves a ver, mañana, a más tardar pasado. ¿Sí? Si está igual o peor, lo mandas a internar y si anduvo bien, completará un esquema más o menos de entre 7 y 10 días, de promedio 7 días, de rescates con salbutamol, los corticoides y el antibiótico si tenía indicación. ¿Qué pasa con la exacerbación de manejo internado, de manejo no ambulatorio? Bueno, aparecen recursos como el BNI. BNI es ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Que aprovecha la tecnología del BiPAP. BiPAP son dos presiones, ¿sí? Una IPAP o presión inspiratoria y una EPAP o presión expiratoria. ¿Es ventilación mecánica? Uso un respirador, sí, pero es no invasiva, no te intubo. Entonces, el paciente respira el paciente, esto es un apoyo de presiones que le permite reclutar alvéolos que estaban colapsados y que permiten que cuando expire el paciente, ¿sí? Dicho alvéolo no se colapse. Entonces, ¿yo qué logro con eso? Logro que el paciente ventile, que es que ventile, que el aire entre y salga. ¿Y cuándo es importante eso? Esto es importante cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria, que ya les dije que es PO2 menor a 60, y además tiene hipercapnia. ¿Por qué? Porque si tiene insuficiencia respiratoria PO2 menor a 60, mi primer reflejo sería ponerle oxígeno. Y por ahí sube la PO2 hasta 60 y la PC2 también sube hasta 60, 70, 80 y empieza la cefalea, confusión, hasta el deterioro del sensorio y el coma por hipercapnia. Entonces, ese paciente más que oxígeno lo que está necesitando es poquito oxígeno y más ventilación, es decir, que el aire entre y salga. Y ahí es donde juega esto. Entonces, entonces, em, si se dan esta situación de insuficiencia respiratoria P2 menos 60 con PCO mayor a 45 en una exacerbación de POC, fue pregunta de examen que yo debería prescribirle BNI. ¿Por qué? Porque baja la mortalidad, la necesidad de que lo intubes, las complicaciones del tratamiento y la duración de la estancia hospitalaria. Les puedo asegurar que va a estar mucho más tiempo internado un EPOC que intubás que el que no intubás. ¿Tá? Ahora, se preguntaron también las contraindicaciones. Si está con inestabilidad hemodinámica el paciente, ejemplo, hipotensión, mala perfusión periférica, directamente hay que intubarlo. Si está con deterioro del sensorio o no te colabora, necesito que el paciente se adapte al apoyo de presiones. Si está con deterioro del sensorio, le va a soplar la mejilla al BNI. Si no maneja bien las secreciones, lo vas a broncoaspirar, así que lo tenés que intubar. Si no se puede ajustar bien la máscara, va a fugar por todos lados y el apoyo de presiones no sirve para nada. A veces tenés el mismo problema en el obeso extremo, si se quemó toda la cara, ¿qué máscara de BNI le vas a meter? Se preguntó esto, inestabilidad cardiovascular como contraindicación de BNI. ¿Y a qué paciente intubamos? ¿Sí? Y conectamos un respirador. Insuficiencia respiratoria grave, a pesar del manejo inicial, no responde. Ante el paro respiratorio hay que intubarlo, claro. La misma hipoxemia potencialmente letal, hipercapnia grave o acidosis, en general se asocian con deterioro notorio del sensorio, y ahí el BNI ya llegue tarde, paro respiratorio obvio y inestabilidad hemodinámica que habíamos visto antes y que les dije que se preguntó. ¿Sí? Así que ahí tenemos como una buena integración
de la cuestión. ¿Sí? Bien. Bueno, nos quedan 3 guías, pero que son un poco más amigables que la que vimos. Así que vamos a hacer 15 minutos para despejarnos. Uf, no hay